Por sobre todas las cosas es importante dejar en claro que este tribunal de sentencia que juzgó la causa de estos tres ciudadanos no está a cargo de ellos juzgar los hechos violentos que están pasando, ¿verdad? Que es la quema del Congreso. Sí. A nosotros nos juzgó, nos tocó juzgar la conducta de Steven Patrón, de la señora Cortesi y del señor Rojas. El Ministerio Público lo que pudo comprobar a través de las pruebas, ahí está Steven Patrón justamente, esa misma filmación, eso ya no, se pudo comprobar que... Ahí, esa es la filmación. Esa es la filmación, exactamente, esa es la filmación. Ahí está. ¿Y qué para ustedes constituye eso? Eso es lo que prueba la conducta de él en cuanto a la perturbación. A la paz pública, perturbación a la paz pública. Eso es lo que se está comprobando ahí. Esa la prueba que ingresa, además de otra prueba en donde se nota que él patea un escáner. Esta es una fotografía la que nosotros tenemos, doctora, sí. Pero en el juicio se llevó, el Ministerio Público llevó como prueba una filmación de este momento. Una filmación de ese momento, una filmación de ese momento. Para que nosotros los jueces lleguemos a tomar una determinación o a decir, ¿verdad?, de la comprobación de la existencia de hechos punibles, debe de haber una completitud de normas. ¿Qué quiere decir una completitud de normas? Que nosotros analizamos como ustedes estaban analizando anteriormente, en este caso el artículo 234, el quien desde una multitud, formar parte, incitar, todo eso, ¿verdad? Y todo ese razonamiento nosotros debemos de hacer en base a las pruebas que existen. Estas pruebas que llegaron o que ingresaron al juicio oral y público y que fueron valoradas conforme a la sana crítica, que es lo que todos los jueces utilizamos, que es lo que el código nos dice, debemos de hacer, nosotros consideramos que existió o se comprobó fuera de toda duda el hecho punible de perturbación a la paz pública. Ahora, ¿y por qué esa figura, doctora, y no la de daños a obras construidas y medios técnicos de trabajo, específicamente mirando esa imagen de Steven Patrón golpeando una computadora del Congreso Nacional? Si ustedes me dicen ese artículo de daño, necesita de otros elementos que no son solamente esto, necesitan de otros elementos para llegar a concluir que se comprobó o que existió daño, por sobre todas las cosas, ¿verdad? No porque el Ministerio Público nos traiga 15 hechos punibles, ¿verdad?, nosotros debemos de juzgar, nosotros debemos de buscar para que todo, ¿verdad? Cada hecho punible tiene un ingrediente en particular. Para nuestro tribunal, fuera de toda duda, sí, fuera de toda duda, se comprobó el hecho punible de perturbación a la paz pública. Creo que fue los otros elementos que también, ¿verdad?, se demostraron, nosotros utilizamos en el momento de imponer una pena, conforme al artículo 65. El artículo 65 es un artículo bastante técnico, ¿verdad?, que todos los jueces necesariamente debemos es un juicio dentro de otro juicio prácticamente. Claro, para la gente que nos ve, doctora, sí, y que no está empapado, digamos, del mundo jurídico, es importante que eso hace referencia a la medición, sí, de la pena. A la medición o de sea, la pena. Hay unos números así, número 1, cuál es la conducta anterior, sí, entonces... ahí se tienen que basar los jueces si el acusado ya tiene antecedente o cómo demostró o cómo se comportó frente al derecho. ¿Es así, doctora? Sí, hay muchísimos elementos. El artículo 65 tiene 10 ítems. Sí. 10 ítems. Y nosotros en cada uno de esos ítems debemos de ir estudiando. Hay una prohibición legal. El código prohíbe al juez, al tribunal, de valorar 2 veces. Yo no puedo valorar una parte de su conducta para poder encuadrarle dentro del hecho y después volver a valorarlo dentro del artículo 65.
Es ahí en donde nosotros debemos de sopesar todos los elementos a favor, en contra de la persona para llegar a concluir y a imponer una pena. ¿Y qué elementos jugaron en contra de estos 3 acusados para que ustedes lleguen a 3 años? Porque la pena máxima es hasta 5, ¿verdad? La pena máxima es hasta 5. Uno de los elementos, ¿verdad?, que nosotros encontramos es, ustedes, este hecho punible, perturbación a la paz pública, como su nombre lo dice, toda la sociedad estuvo en zozobra. Exacto. Días enteros, ¿no? El 31M, todos vimos, ¿verdad? Entonces, esos son elementos, ¿verdad?, que nosotros utilizamos, ¿verdad?, para llegar a concluir todo lo que la sociedad vivió, toda la inseguridad por el que pasaba, que se estaba viendo, ¿verdad? La gente, personas mayores le decían a sus hijos, no te vayas hacia el Congreso, porque esto empezó como algo pacífico. Claro, como una manifestación pacífica, pero por otro lado están los que dicen también, doctora, o sea, eso fue provocado por los 25 que decidieron enmendar la Constitución. Creo que es justamente lo que argumenta la defensa, o sea, para el tribunal no encontró, digamos, un elemento, una excitación, una emoción o emotividad de los autores. Ellos alegaron, la defensa tímidamente alegó una excitación emotiva. Un error de prohibición, ¿verdad? De que ellos creían que estaban amparados en lo que dice la Constitución de defender la independencia y la democracia por cualquier medio. Y ellos consideraban que esto era un medio legítimo para defender. Pero eso no se comprobó, ¿verdad? Tampoco nosotros, estos legisladores que estaban reunidos, estaban haciendo funciones propias de legislar. Ahora que a ellos no les guste o que ellos crean de que ahí se venía o instaurar el gobierno ya de manera permanente, o ellos hacer una enmienda de la Constitución para que él, quien era en ese momento actualmente presidente de la República, pueda ser reelecto. Eso podía ocurrir solamente con una enmienda de la Constitución, ¿verdad? Ellos alegan de que si no hacían estos hechos, ¿verdad?, esto se venía, o sea que nosotros entrábamos otra vez dentro de lo que ellos consideran una dictadura, pero eso no es así, ¿verdad? No es la forma. O sea, no es el como medio. se dice, no existió causa de justificación, de hecho por eso fueron condenados. Claro. E insisto yo, la pena, ¿por qué a 3? ¿Por qué no pudo ser 2? Porque la gente, el ciudadano común, pues se pregunta ahí. En otros casos, incluso de corrupción, se le aplica 2 años nomás y para que los acusados puedan ir presos. ¿Cuál es la respuesta que usted tiene a esa gente? La respuesta que nosotros le damos a esa gente es justamente por eso nosotros le condenamos por el hecho punible de perturbación a la paz pública, no por daño, no por los otros hechos punibles, porque los ingredientes de esos hechos punibles nosotros utilizamos a los efectos del 65, ¿verdad? El de la señora Nelly Cortesi. El de Nelly Cortesi, nosotros la verdad que tenemos una foto de la señora, ¿verdad? Donde esta señora de atrás le captura las cámaras y tiene un palo en la mano, ¿verdad? Con el ademán de que iba a golpear o que iba a tirar, pero agrandamos, ¿verdad?, la imagen y vemos de que ya era un vacío, ya estaba roto el vidrio, ¿verdad? Entonces no puede hacer daño, romper más de lo que ya estaba dañado. ¿Y cuál es el elemento o la prueba en contra de ella entonces, doctora? De que ella participó ahí y de que formó parte de esa horda, de esa multitud, no hay duda. ¿Y eso es suficiente para una condena de la participación de uno? Claro, porque ella en ese momento, para el daño lo que no hubo. Porque si ustedes se fijan en el artículo de daño, yo no tengo nomás,
son otros los elementos. De Claro. Nelly Cortesi también se le acusaba y se le decía... Eso ¿verdad? quiero consultarte, Sí. doctora, porque a ver, amenaza es un hecho punible. Esa es la Sí, figura la que figura. acusó el Ministerio Público y solicitó inclusive Sí. una condena de 6 años por una de las de los hechos Ella punibles. era Era- una de las más duras. El más tribunal altas, sí. dice, está bien, hay un perfil en el que se llamó y se pidió combustible para llevar al Congreso. Sí. Lo que el Ministerio Público no probó aquí es que ese perfil de Facebook sea de Nelly Cortesi. ¿Es así, doctor? Sí, la verdad que lo que tenemos es una prueba documental en donde hay un print de pantalla, ¿verdad? Ujú. En donde dice, vengan acá, vamos a... que pide ella combustible. El Ministerio Público, si bien le trajo a uno de los peritos que merece todo mi respeto, el señor Gómez Rambado, ¿verdad? Ujú. No es menos cierto de que no le solicitó al señor Gómez Rambado de que pueda llegar a comprobar que efectivamente, o si es que efectivamente fue desde el perfil de Facebook de Nelly Cortesi. Ellos se limitaron a traer ese print de pantalla y ahí se acabó para ella. Ahora, una cuestión, doctora, volviendo a lo que hace un posible argumento que justifica la reacción de estos manifestantes. La Constitución dice defender por todos los medios, no dice defender por todos los medios lícitos. Y sí, pero esto no sé, se hubiese hecho otra cosa, pero esto no, entonces cada vez que no nos guste, si mañana se decide, no sé, quitar una ley en donde digan de que todos nosotros que somos enanos no vamos a poder entrar en un lugar, y entonces todos nos juntamos y vamos a quemar porque esto nos perjudica, porque esto que lo otro, y bueno, y vamos a ampararnos en la Constitución. No es el medio, no es la forma, ¿verdad? Ahora, otra cuestión, doctora. Los condenados inmediatamente Sí. a lo que fue la sentencia decían, esto es una condena a la manifestación, directamente tiene un alto tinte político. ¿Cómo responde a eso, doctora? No es una condena. Las manifestaciones pacíficas están garantizadas totalmente, pero estos tipos de manifestaciones que no sé, hoy vengan contra este medio periodístico y que hagan hechos vandálicos de esta forma, de ninguna manera puede quedarse impune, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, ¿verdad? El tribunal no juzgó la quema del Congreso. También es muy importante destacar que en esta misma causa existieron 156 acusados. Exacto. De los 156 o más o menos, creo que son más, estas 4 personas, ¿verdad?, fueron las únicas que llegaron a juicio oral y público. Estuvo también una profesional que es la doctora Marlene Orué, ¿verdad?, que se declaró su rebeldía ya prácticamente faltando el último día en que tenían que ingresar las pruebas, ¿verdad? Y fueron a 3 personas lo que finalmente acabamos juzgando. Doctora,